Muy buen día, feliz domingo para todos. Gracias por acompañarnos. Somos Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida a un nuevo domingo de estudio bíblico. Sean bienvenidos y como siempre les exhortamos a que tengan su Biblia con ustedes para que nos acompañen durante todo el estudio. Y si usted por alguna razón se encontró con este en vivo, ojalá nos acompañe también hasta el final y nos acompañe a estudiar la palabra del Señor. Hoy terminamos el Evangelio de Marcos. Leeremos los últimos versículos de este capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el 20. Y mientras toman sus Biblias, si lo buscan, Marcos 16, versículo 9 al 20. Les quiero avisar también, como siempre, que este estudio, el mismo video, estará disponible en YouTube en un par de horas. Así que si les gusta más esa plataforma y si les gustaría apoyarnos, a compartirnos con sus amistades, con sus familiares también. Y no se trata de religión, se trata de estudiar la Biblia y conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Y sin más ni más, vamos a estudiar la palabra, que es lo que estamos haciendo aquí. Y es precisamente Marcos 16, versículo 9 hasta el final, que es el versículo 20. Y vamos a leer el texto y después entraremos en contexto. Dice la palabra del Señor. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor. Damos gracias que podemos venir y leer y estudiar y pedirle a usted que sea con nosotros y que nos bendiga y que nos unja, que nos ayude a entender lo que su palabra dice y lo que tiene para nosotros este día, Señor. Estudiamos hoy la resurrección, Señor, lo que nos justifica a los creyentes. Sabemos, Señor, que siendo pecadores, usted fue a la cruz por nosotros y usted resucitó al tercer día, Señor, para comprobar que usted es Dios Todopoderoso, Señor. Por eso venimos aquí estudiando su palabra, pidiéndole más de usted, Señor. Y ayúdenos a manifestar todo esto, Señor, aquel que tenga pregunta de donde reposa nuestra fe, Señor. Bendiga este tiempo, Señor, que su Espíritu Santo nos llene a rebosar y que también llene a las personas que nos están acompañando a la distancia por medio de las redes sociales, Señor. Le pedimos que sea con nosotros. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Habíamos leyendo los primeros versículos del 1 al 8 la vez pasada, como el Señor apareció, y vimos cómo fue el grupo de mujeres a las que se les apareció primero los ángeles. Ya vemos que en Marcos menciona solamente un ángel, pero ya leímos los otros lugares, como por ejemplo en Mateo y en Lucas, donde dice de ser 2 ángeles. Pero ya habiendo pasado eso, venimos ahora a este versículo 9,
donde dice, y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Aparentemente, en el grupo de mujeres, María Magdalena corrió también a dar la noticia a Pedro y Juan. Por eso lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 2. Y trataré no de leer tanto, pero ahí lo puede encontrar. Si a usted le gusta tomar notas, pues sería bueno que tomara notas y viera cómo entonces esta mujer, María Magdalena, fue y corrió y le dio aviso a Simón Pedro y al otro discípulo. Ahí es en el Evangelio de Juan, que sería Pedro y Juan. Y al parecer que ella regresó a la tumba al mismo tiempo que ellos. Quizás ella corrió también. En el Evangelio de Juan nos dice cómo Pedro y Juan corrieron. Y hasta nos da el detalle Juan, que él corrió más recio que Pedro. Pero al parecer en medio de todo esto, cuando ellos vieron la tumba vacía también, ella también regresó junto con ellos. Ella quería estar ahí con el Señor. Sabemos que menciona aquí Marcos que el Señor le sacó 7 demonios, la liberó básicamente. Y ese es el agradecimiento que hay en ella, y por eso podemos ver la intensidad de esta mujer al no querer dejar el lugar del Señor. Sabemos que ella siempre estaba junto con el Señor y no quería alejarse de Él. Sabemos que era agradecimiento, pero también sabemos que ella no tenía miedo de ser de nuevo poseída. Aunque ya Jesús la había liberado, quizás ella tenía miedo. Eso solamente es una teoría que tengo, pero puede ser que ella no quería alejarse de Él porque se sentía segura con el Señor. Y al parecer regresó a la tumba al mismo tiempo que ellos y se quedó después de que ellos se fueron. Ese es mi punto que estoy haciendo aquí. Y por eso es que entonces Jesús apareció a ella. Y eso lo vemos con más detalle en Juan capítulo 20, donde dice, cuando había dicho esto, dice Juan capítulo 20, versículo 14 al 18, cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella todavía pensando que estaba hablando del cadáver de Jesús muerto. Pero Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni. Y eso ya lo hemos visto antes, pero esto es muy significativo. Porque quizás el Señor le dijo María de una forma que solamente Él le decía. Y ella ahí fue cuando descubrió que Jesús vive. Y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y el versículo 17 aquí de Juan 20 dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre y mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para darle a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Y ella se le abrazó a sus pies a Jesús. Fue cuando Jesús le dijo que no lo tocara. Y sabemos también por los medios de otros evangelios que las otras, dice que las mujeres se le abrazaron a Jesús a los pies. Pero aquí nos cuenta que tuvo un encuentro personal con María Magdalena. Y por medio de conversación que tuvo con Jesús, sabemos que María Magdalena no comprendió lo que el ángel le había dicho. Pero ella fue el primer creyente que miró que miró a Jesús resucitado. En el versículo 8 vemos que todas las mujeres se fueron, pero en el verso 9 vemos que María permaneció en lugar de la tumba. No se quería ir, no quería alejarse de donde ella creía que estaba el Señor. Y vemos el versículo 10 donde dice, aquí de Marcos 16, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Solamente Marcos menciona que los discípulos estaban en duelo, llorando. Esto nos dice que estaban sufriendo pérdida personal, estaban de luto básicamente. Era una pérdida psicológica, una pérdida personal.
Las escrituras nos dicen que después de que apareciera María Magdalena, apareció a las otras mujeres. En Mateo 28, versículos 9 y 10. Ahí dice: Jesús le salió al encuentro y diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies. Ahí vemos lo que estaba hablando hace ratito. Y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Ya les había dicho el Señor que fueran a Galilea antes de que murieran. En esta hay una cosa es escuchar el mensaje y otra cosa es experimentar un encuentro con el Rey resucitado. Muchas veces nosotros como cristianos predicamos la palabra. Y cuando hay oportunidad que el Señor abre puertas, platicamos con la gente común, incrédula. Que le hablamos todo lo que quiere, lo que dicen las Escrituras, pero no, como que no tiene un impacto hasta que esa persona se rinde al Señor y abre su corazón y tiene experimenta un encuentro personal con Jesús, con el Espíritu Santo. Y eso podemos ver ahora que Jesús se les presentaba en persona. No era un espíritu, era Jesús resucitado. Pero dice el versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Quizás porque era mujer. Quizás porque pensaron que estaba llena de emociones. Y quizás pensaban que lo que estaba viendo era pura visión. La resurrección de Jesús no la esperaban evidentemente nadie, a pesar de las repetidas ocasiones que el Señor les lo predijo. Leemos, por ejemplo, cuando leímos nuevamente el capítulo 6 y el capítulo 9 de Marcos, vimos ahí cómo el Señor les decía que Él resucitaría al tercer día. Y también vemos ahí en las Escrituras que ellos realmente no entendían lo que Jesús les decía. Y ahora se está llevando a cabo lo que Él predijo. Así que tuvo que llevarse a cabo el evento en sí, que dio como resultado la fe de sus seguidores. Pero vemos que ellos no creían, y dice el versículo 12 y el 13, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban en camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Jesús apareció en otra forma. Eso es muy importante ver, en otra forma. La palabra griega es heteramorfi o heteramorfe. Puede ser que indique que es una diferente manera que desapareció a las mujeres y una forma diferente. Quizás el ropaje, no sabemos, pero es diferente. El caso es que ellos no lo reconocieron al Señor. Quizás era una apariencia diferente, quizás su rostro. Acordémonos que ellos vieron a Jesús maltratado. Y en su resurrección, el Señor ya era su cuerpo glorificado. Quizás las marcas estaban en su cuerpo y teniendo el ropaje, no miraban y no podían ver sus manos, las cicatrices. Quizás su cara estaba limpia, glorificada. No sabemos, pero aquí nos dice que en otra forma. Y no lo reconocieron. Y quizás su voz no la reconocieron porque Él platicó mucho tiempo. Esa historia o ese encuentro nos lo dice en Lucas 24, versículo 13 hasta el 35. Así que podemos ver que pasó mucho tiempo con ellos. En eso precisamente en Lucas 24, versículo 13 hasta el 35 nos cuenta cómo, con mucho detalle, cómo estos dos iban en camino a una aldea llamada Emmaus. Yo creo que está hablando del mismo evento, de los dos que iban a Emmaus. Ahora, claro que iba un varón ahí. No sabemos si eran dos varones o iba una pareja que ya venían de regreso a Emmaus, que ya habían visto todo el acontecimiento, porque Jesús les preguntó que de dónde venían y qué había pasado, y ellos, estoy parafraseando, pero ellos dijeron que no sabes, esto es conocido en toda la región, que Jesús fue crucificado y que mataron al Señor. Y después de haber caminado, cuando llegaron a Emmaus, nos cuenta ahí también en Lucas 24, 13 hasta 35, cómo ellos le dijeron, ¿dónde vas? Quédate a comer con nosotros.
Lo invitaron caballerosamente aún sin conocerlo todavía. Y nos cuenta ahí también cómo ellos se dieron cuenta, que hasta dijeron, ¿no sentiste nuestro corazón? ¿Cómo estaba emocionado en su presencia? Porque al final de cuentas se dieron cuenta que era Jesús resucitado, el que fue caminando con ellos hasta Emaús, y que hablaron durante mucho tiempo en el camino que llevaba el de Jerusalén a Emaús. Algo importante que nos dice aquí que esos hombres finalmente se dieron cuenta que era Jesús. Una vez más, no sabemos, las escrituras nos dicen eran dos. No nos dice si era varón y mujer o eran dos varones. Pero la cuestión es que Jesús se le apareció a estos dos. Pero también ellos nos dicen Marcos, el versículo 13, que fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún así lo creyeron. Todavía es increíble. Bueno, nosotros nos hace increíble quizás el dolor, porque nos dijo anteriormente en el versículo anterior que estudiamos cómo estaban tristes y llorando, estaban en duelo, lamentando todavía la muerte de Jesús y no creían. Pero vemos que Jesús mismo, dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto, a los que le habían visto resucitado. Después del infortunio de Judas, que podemos ver en Mateo 27, versículo 3 al 5, ahí vemos cómo Judas, el evento que tuvo con los sacerdotes, que según él fue a devolverles las monedas, y que básicamente él dijo, he traicionado, he entregado a un hombre inocente. Y ellos le dijeron, a nosotros qué nos importa, allá tú. Y que ellos muy santificados agarraron las monedas y que dijeron, no podemos usar este dinero porque es dinero de sangre. Los hipócritas, salvajes. Esos eran los sacerdotes de ese tiempo. Y como usaron el dinero para comprar un lote para enterrar a los desconocidos. Bueno, ese fue el evento infortunado que pasó. Bueno, después todo esto para decir que los discípulos ya no eran 12, sino eran los 11. Por eso aquí que apareció a los 11. Fue hasta después en Hechos 6 que ellos deciden agregar un apóstol más, para que fueran 12 de nuevo. Pero esa es la historia. Y yo creo que de aquí nos vamos, la próxima vez vamos a empezar el libro de los Hechos, a estudiarlo, por cierto. Y Jesús les reprochó por no creer a los que fueron testigos oculares de él. Y en Juan 20, 29, ahí dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Se acordarán que precisamente en Juan 20, el Tomás, el incrédulo, Tomás el gemelo, que dijo que hasta no ver, no creer. Y también vemos ahí el incidente como Jesús le dice, ven y pon tus dedos en mi herida y verás que soy yo. Y fue ahí la exclamación de nuestro Señor cuando dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esas palabras nos tienen que tocar a nosotros. Esas palabras de Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque esas palabras se aplican a los creyentes de hoy, de esta iglesia. De la iglesia temprana también, claro. Pero en este tiempo también. En este tiempo, un detalle que el Señor menciona es que la incredulidad es por tener el corazón duro. Y es básicamente lo que no permite a una persona recibir y creer en Jesucristo nuestro Señor. Porque lo sabemos y no podemos nosotros tapar el sol con un dedo. Sabemos que mucha gente no quiere oír el Evangelio, aunque es cierto, y saben en su mente y en su corazón que Jesús es el único Salvador, que Jesús es el único Hijo de Dios, que murió en la cruz y que resucitó y que nos justificó a todos los que creemos en Él. No quieren saber eso.
Y lo saben, pero ellos inconscientemente o conscientemente lo rechazan porque quieren vivir en pecado. Eso es básicamente lo que hay en el mundo. Vivir en pecado, rechazan eso, no creer en Jesús, aunque muchos digan creer en Jesús, pero a cada momento en su vida religiosa lo rechazan. Porque no quieren, según ellos, ser responsables ante Dios. Pero ya lo son porque ellos intelectualmente lo saben. Toda persona con uso de razón intelectualmente saben que solo Jesús salva. Pero lo niegan en su corazón porque quieren vivir esa vida pecaminosa, esa vida que les atrae, esa vida de carnalidad. Es lo que sucede hoy en este mundo, porque el Evangelio se ha manifestado, se ha ido enseñando, como vamos a ver más al rato. Y aquí es lo que dice precisamente el versículo 15. Les dijo: id por todo el mundo, son palabras de Jesús, y predicad el Evangelio a toda criatura. La gran comisión esta es. Y en los otros 3 evangelios también lo dice. Así que en los 4 evangelios habla de la gran comisión, que fue dada antes de su ascensión, porque antes de esto, el Señor primero se presentó, como les dijo a ellos, en Galilea. Y les dio la gran comisión. 40 días después el Señor ascendió. Eso lo podemos ver en Mateo 28, versículos 16 y 20, donde dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí, por eso es bueno saber las escrituras, porque los religiosos no te dicen eso. Aunque lo lean, pero no te enseñan, no les enseñan que toda potestad ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el Señor en el versículo 19 de Mateo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la seguridad que da Jesús. Y en esta gran comisión recalca el mensaje y el ministerio, en lo que respalda con las credenciales milagrosas que solamente Él puede dar. Sabemos tantos milagros que fueron en el libro de los Hechos. Cuando lleguemos ahí en el libro de los Hechos, veremos que todo lo que los apóstoles hicieron fue respaldado por los hechos milagrosos de Jesús que hacía por medio de ellos. El mensaje es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Jesucristo. El ministerio es de compartir este mensaje con todo el mundo. Ese es el ministerio. Claro que tenemos el ministerio de reunirnos, de juntarnos en un solo corazón a estudiar las Escrituras y predicarlas y enseñarlas y aprenderlas para después nosotros mismos también enseñarlas a los demás. Todo padre de familia tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. También en Efesios dice que todo hombre tiene la obligación de enseñarle a su esposa, de leer la palabra a ella. Todo esto, eso es el ministerio. Puede ser un ministerio en casa, puede ser un ministerio a la familia solamente. Puede decir: no, yo no soy predicador ni soy pastor. Nadie te dice que ya seas pastor ni predicador. Te está diciendo la palabra que tú enseñes a los de tu familia. Pero claro que también hay lugares donde podemos reunirnos todos juntos y aprender juntos de la palabra. Eso es el ministerio. El mensaje es las buenas nuevas, que Jesucristo murió en la cruz y al tercer día resucitó para justificación de los que creemos en Él. Ese es el mensaje, y el ministerio es compartir ese mensaje. El versículo 16 nos dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese también es un
puede decirse, un microfonazo, hablándolo coloquialmente. Porque ¿qué viene aquí primero? El que creyere y fuere bautizado. Hay una orden. ¿Cómo vas a ser bautizado primero y después creer? No funciona así. Es creer. A todo aquel que le cree, sea bautizado. Esta declaración nos muestra que el bautismo no es un requerimiento para salvación. De otra manera leeríamos la declaración: el que no cree y no es bautizado será condenado. Pero aquí dice creer. De cualquier manera, en el Nuevo Testamento enseña firmemente que el bautismo prosigue después de creer. O sea que hay un orden: creer y después ser bautizado. Es una manera más de enseñar lo que creemos y no hacer las cosas religiosamente porque se convierten en cosas paganas. ¿Cómo van a bautizar a un bebé que no saben si cree? No cree, porque no tiene la conciencia todavía, la responsabilidad de creer. No le han enseñado todavía el Evangelio, el mensaje del Evangelio. Por eso viene como el creer. Primeramente creer y después viene el bautismo. De hecho, no encontramos cristianos en el Nuevo Testamento que no sigan este ejemplo de Jesús. Todos los ejemplos que hemos visto es acerca de que primero creen, se les enseña el Evangelio y después son bautizados. Y también lo veremos en el libro de los Hechos, si Dios nos permite, cuando lleguemos ahí en las próximas semanas. Así que es importantísimo también. Yo sé que hay mucho debate acerca de por qué bautizan bebés, por qué los religiosos le imponen a las familias bautizar bebés. Y no tiene sentido en realidad, solamente son prácticas religiosas que son paganas en sí, en su naturaleza. Pero vemos aquí cómo nos enseña la palabra. Por eso es bueno aprenderla. Y no estamos nosotros ofendiendo a nadie, solamente estamos declarando lo que la palabra dice en cuanto a la vida de los cristianos y cómo debe ser. Dice el versículo 17 y 18: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Son 5 señales para autentificar el mensaje que los cristianos proclaman. 3 de estas señales fueron manifestadas en la iglesia temprana. Echar fuera demonios, proclamar victoria sobre Satanás. En Hechos 16, versículo 18 dice: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto nos habla acerca de la chica o mujer endemoniada, que les decía: estos hombres tienen el Espíritu de Dios en ellos. Pero Pablo no quería que supieran, porque eran los artesanos que hacían las figuritas que la gente compraba, y le echaron el demonio. Los dueños de la muchacha los echaron en la cárcel, a él y a Silas, porque eso dijo. Pero en ese momento el punto es que Pablo expulsó demonios de esta mujer. Y se llevó a cabo en Hechos. Hablar en nuevas lenguas quiere decir en lengua conocidas, tales como dice en Hechos 22, capítulo 4 y el 11. Se acordarán, cuando fueron todos llenos del Espíritu, ahí nos dice, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba. Y esto tenemos que leerlo para ver el ejemplo. Por eso: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos a nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas,
y los que habitamos en Mesopotamia y Judea y Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que residen, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, los oímos hablar nuestras lenguas, las maravillas de Dios. O sea que esas no eran lenguas nuevas para ellos, pero eran lenguas conocidas. Así que no crean ustedes a esos falsos maestros que enseñan que puedes hablar otras lenguas, que obligan a la gente a fingir que hablan lenguas y hablan puras incoherencias. Según ellos, lenguas desconocidas que hacen puros garabatos hablados. Yabalabadú, que trabalabalá y que la fregada. Todo eso es falso. Es lenguas conocidas. Así que, y eso se llevó a cabo precisamente en Hechos 4. Y el de sanar enfermos también hay muchos ejemplos en el libro de los Hechos. Y es como Pablo sanó al padre de Publio, que estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería, y entró Pablo a verle, y después de haberle orado, le impuso las manos y lo sanó. También ahí vemos en ese mismo Hechos 28 como Pablo fue picado por una serpiente y no le pasó nada. Todas esas señales se llevaron a cabo, pero lo es importante notar que no dice que voluntariamente tomen serpientes o que tomen veneno. No dice eso. Es que si llegan a tener esas situaciones, el Señor los salvará. Pero no es que lo deben hacer. Hubo un tiempo, hace mucho tiempo, no sé si fue en Texas o en Arizona, donde unos pastores cowboys o vaqueros hacían estas cosas que reunían víboras de cascabel en un ruedo y las tomaban y los picaban. Algunos murieron. Pero eso no habla de las Escrituras. Es que si llega a pasar, el Señor te salvará. No es que los busques tú eso, ni que tomes veneno para que el Señor te salve. Eso no quiere decir. Es quiere decir que si eso llegara a pasar, el Señor los salvará, los cuidará. No es que los forzara a hacerlo. Es que si, por ejemplo, también los cautivan y les dan veneno a fuerza, entonces el Señor los salvaría. Y como en el caso de Pablo, que se le prendió una culebra y lo mordió y no le pasó nada, entonces así sería. Pero no habla de buscar el peligro o de buscar el veneno o de buscar las serpientes para que los piquen o los muerdan. No se trata de eso. Se trata de que si eso pasara, el Señor los salvaría. No hay garantía de que hagan sus servicios en medio de las serpientes ni en venenos. Así que tenemos que aclarar eso también. Y ya para terminar, el versículo 19 y 20 dice primero el versículo 19: y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. En la señal final de que Jesús es el Hijo de Dios es que fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre, posición de autoridad y poder. Por eso es que todos los que leemos esto podemos estar seguros en la completa deidad de Jesucristo y en su habilidad de salvar a todos los que confiamos en Él. El versículo 20: y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con señales que le seguían. Amén. Este es el final del Evangelio de Marcos. Pero vemos que la obediencia de los discípulos para ir y predicar a todos nos reta también a nosotros a predicar. Cada vez que abra la puerta al Señor, nos dedicamos a predicar su palabra. Muchas veces esa palabra es rechazada, pero tenemos que seguirlo haciendo. A veces cuando tengamos, aunque una persona de audiencia, nuestro deber es darles el mensaje. Y también así como el Señor ayudó a la iglesia temprana, a los apóstoles, también nos ayudará a nosotros. Es extraordinario cómo el Evangelio de Marcos es paralelo con el mensaje del siervo en Filipenses, que escribió Pablo precisamente a Filipenses, el capítulo 2. Por ejemplo, Filipenses 2, del versículo 1 al 7, es paralelo a Marcos, capítulo 1 y 13, acerca del siervo
del Señor. También es eso lo que precisamente reduce en esos 7 versículos a lo que estudiamos en Marcos capítulo 1 hasta el capítulo 13. También Filipenses 2 nos ayuda a ver lo que estudiamos en capítulo 14 y 15 en Marcos, cuando dice: y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en la cruz. Muerte de cruz. Eso es básicamente un fragmento que explica todo lo que estudiamos en Marcos 14 hasta el 15. Y lo más maravilloso es Filipenses 2, versículo 9, donde Pablo dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto es lo que acabamos de estudiar en este capítulo 16 de Marcos, que es nombre sobre todo nombre, que se sentó a la diestra del Padre con toda deidad, con toda autoridad y con todo poder. Y ese es Jesucristo nuestro Señor. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo. Le damos gracias, Señor, que nos enseña su palabra y que nos da la habilidad de entenderla, Señor, por medio de su Espíritu. Sin su Espíritu Santo no podemos entenderla, Señor. Y que le pedimos que nos dé la valentía, la vehemencia y la entrega que necesitamos para ir y proclamar su palabra, Señor. Su mensaje, que solamente usted es Dios, que usted es Señor y que usted es nuestro Salvador. Que no hay nadie más que pueda salvar más que usted, Señor Jesús. Y le damos gracias por darnos de usted, de su palabra. Le damos gracias por enseñarnos y mostrarnos. Le damos gracias por permitirnos venir a su presencia y dedicarle nuestras vidas para que las use en su reino, Señor. Aquí en la tierra como en el cielo. Y le pedimos, Señor, que así como usted bendijo a sus discípulos antes de que usted se ascendiera al cielo, Señor, ahora ya estando en el cielo nos bendiga a nosotros y nos dé esa potestad de poder manifestar y enseñar su evangelio, Señor, de dar su mensaje y de orar por los demás, de enseñar y predicar, Señor. Se lo pedimos, Señor. Le pido por todos los que nos están acompañando, todos los que van a ver este video, Señor, que usted toque y sane, que bendiga y provea por sus necesidades y que sane y bendiga a todos sus hogares, Señor. Le pido en su precioso, poderoso y majestuoso nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos veremos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente. Acuérdense que si quieren empezar a estudiar desde los primeros capítulos del libro de los Hechos, nos veremos la próxima semana para estudiarlos juntos. Que Dios los bendiga grandemente y muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.